les quiero hablar de la importancia de nuestra composición corporal y el consumo de nuestros alimentos para el efecto precisamente de nuestros medicamentos. Y es que nosotros tenemos precisamente una composición corporal al momento que vamos a consulta y nos prescriben estos medicamentos. Pero es importante que tengamos nosotros claros que estos han sido prescritos para la enfermedad actual y para el momento y la composición corporal que nosotros teníamos. ¿Qué quiere decir? Hay algunas situaciones que pueden afectar, mejorar o aumentar la absorción de los medicamentos y esto a lo mejor dependiendo del medicamento en cuestión puede ser un beneficio o puede ser precisamente contraproducente. Dependiendo nosotros de nuestra composición corporal, pues podemos tener precisamente variación de la absorción de estos, ¿no? ¿Por qué? Porque la composición precisamente corporal, por ejemplo, un aumento de grasa puede afectar precisamente la absorción de algunos fármacos, como por ejemplo el diazepam, y entonces es importante que nosotros ajustemos de acuerdo a nuestro peso, nuestra dosis, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que pues el medicamento es un medicamento importante, entonces pues no podemos nosotros llevar a la ligera precisamente estas recomendaciones, ¿no? Hay algunos otros en los cuales tiene que ver también nuestro volumen sanguíneo, es decir, nuestro nivel de hidratación tiene que ver también en la capacidad de absorberse y transportarse de los medicamentos en nuestro organismo, por lo tanto hay que estar siempre en óptimas condiciones hidratados, ¿no? Si hacemos actividad física, si tenemos mucha exposición precisamente al calor, etcétera, entonces hay que estarnos hidratando precisamente de mayor manera o con mayor frecuencia para que nuestros fármacos también puedan trabajar de buena cantidad en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces hay algunos fármacos iguales en los que hay un buen transporte o un transporte limitado. Nosotros normalmente los fármacos los transportamos unidos a una proteína precisamente en nuestra sangre que es la albúmina. Cuando nosotros hacemos dietas precisamente hipoproteicas en las cuales hay una baja cantidad de este aporte, entonces nosotros podemos precisamente tener una situación en la cual se transporta de una manera diferente el fármaco, es decir, nosotros normalmente transportamos los fármacos de manera libre y de manera precisamente ligada. Normalmente la libre es la que se utiliza más rápidamente por los tejidos y la ligada se va como absorbiendo o se va precisamente liberando de acuerdo precisamente a la cantidad libre que nosotros tengamos, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos una baja cantidad de albúmina, entonces podemos tener afectación en cómo se hace el transporte de nuestros fármacos y entonces pueden tener precisamente un efecto mayor o un efecto menor dependiendo precisamente del fármaco en cuestión, ¿no? Hay algunos en los cuales hay que tener precisamente importante atención en esta parte porque, pues por ejemplo, tenemos algunos fármacos, por ejemplo, los anticoagulantes, como por ejemplo la warfarina, los antidiabéticos orales o los betabloqueantes, como por ejemplo en el propanolol, en los cuales se puede potencializar mucho su efecto o por el contrario, dependiendo de otros factores, se puede disminuir su efecto, ¿no? Entonces, en consecuencia, nosotros no veríamos el efecto que estamos esperando obtener de estos. Es decir, si nosotros tenemos una variación en cuanto a nuestra cantidad de hidratación, a nuestra composición corporal, es decir, subimos, bajamos grasa corporal, etcétera, hay que hacer un ajuste de las dosis de lo que nosotros estamos consumiendo, es importante esta parte. Y hay algunos también que tienen una brecha menor precisamente en cuanto a lo que son los fármacos, en cuanto a lo que son sus funcionamientos, entonces, por ejemplo, en el caso de los MAOs, etcétera, hay que cuidar también qué es lo que nosotros estamos consumiendo. Hay algunos componentes precisamente que podemos obtener nosotros en los alimentos que pueden complicar un poquito aquí la absorción y la disponibilidad de estos precisamente fármacos. Hay algunos componentes, por ejemplo, en el caso de las frituras, en las famosas chips que se venden, pues que pueden limitar, por ejemplo, el caso o el efecto de lo que son los anticoagulantes orales, ¿no? Y hay algunos otros componentes, como en el caso de lo que es el glutamato monosódico, que normalmente es un potencializador del sabor, que mucha cantidad de alimentos industrializados lo tiene, sobre todo cuando se consumen con un estómago vacío, pues puede afectar también a la absorción y a la acción de nuestros fármacos, ¿no? Entonces es importante que nosotros leamos bien las indicaciones de nuestros fármacos. Normalmente los fármacos tienen, pues a veces tienen unas interacciones que se llaman interacciones medicamentosas, entonces hay que ver si podemos consumirlos en conjunto con alimentos, si es mejor consumirlos en ayunas, entonces es importante que siempre nos orientemos bien en esta parte para que obtengamos precisamente, pues de manera óptima el efecto del fármaco que nosotros estamos buscando, ¿no? Algo importante que también es mencionar cuál es precisamente el tiempo que se da a lo mejor entre el consumo de un medicamento y otro, porque muchas veces los medicamentos para poder transportarse compiten precisamente por la albúmina. Entonces yo mencionaba que la albúmina es un transportador en la sangre que trabaja precisamente para poder transportar estos fármacos y esos puedan actuar en nuestro organismo. Entonces
Hay veces que hay una precisamente competencia entre estos fármacos por la albúmina y entonces puede ser que uno no se absorba de la manera correcta porque tuvo precisamente esta competencia con otro fármaco. Entonces, dependiendo del fármaco que tengamos en cuestión, hay que orientarnos siempre con un especialista si es correcto consumirlo en ayunas, con alimentos, si hay alguna limitación de algún consumo de alimentos, por ejemplo la levodopa, pues no se debe consumir con alimentos ricos en proteína en ese mismo momento. Entonces es importante que nosotros tengamos precisamente un buen conocimiento de las características de nuestros medicamentos y siempre informemos a nuestro médico pues las modificaciones que hemos estado teniendo, ¿no? Si hemos estado bajando de peso, si hemos estado teniendo precisamente deshidratación o algunas variaciones, para que nosotros podamos tener pues un efecto óptimo de nuestros medicamentos y podamos ver este beneficio en nuestro cuerpo. Espero que el tema de hoy haya sido de su utilidad y nos vemos en la próxima.